Hola, buenos días. Mi nombre es Sinoé Aro y esta plática es acerca de la inercia de rotación. Los objetivos de esta práctica es analizar el movimiento de rotación de una patinadora con los brazos abiertos, semiabiertos y cerrados, y a partir de este caso medir variables asociadas a la rotación como el radio de giro, la rapidez, la aceleración angular, la torque. También vamos a partir de estos datos calcular la inercia de rotación y cuantificar el error asociado. El índice general de esta práctica está dividido en introducción, en la parte teórica, en una parte experimental, un resumen y las preguntas y respuestas al final. Como parte introductoria, en este huracán vemos diferentes tipos de movimiento. El de traslación, que es el centro del huracán, se está moviendo hacia la izquierda, y el de rotación está girando alrededor del centro del huracán. Conforme hacemos anillos alrededor de ese centro, vemos que las masas de aire se mueven a diferentes rapideces. Para describir el movimiento de rotación, debemos de definir cuál es el marco de referencia, y en este caso vamos a definir un marco de referencia inercial, donde el marco de referencia inercial, la velocidad es en reposo o a una velocidad constante. En nuestro caso vamos a estar en reposo con respecto a la patinadora. Vamos a hacer una comparación entre las diferentes variables. La variable de movimiento asociado a movimiento lineal pues está descrito desde un plano cartesiano, XY, y eh, a esto le podemos asociar un cambio de posición con respecto al tiempo que le llamamos velocidad y a su vez aceleración. En el caso de rotación tenemos algo muy parecido. Cuando la patinadora está girando alrededor de su eje, podemos describir al cuerpo como un cuerpo rígido, donde está asociado a diferentes ángulos y a diferentes posiciones con respecto al eje de rotación, ya sea su aceleración angular o su velocidad angular, que sería el cambio del ángulo con respecto al tiempo. Como hipótesis, ¿quién ofrece mayor resistencia al movimiento? De manera lineal, nosotros, si tratamos de empujar este carrito con respecto a este tráiler, ¿quién nos ofrece mayor resistencia? El tráiler, por supuesto. En caso de rotación, ¿quién nos ofrecerá mayor resistencia al movimiento de rotación? ¿El caso A, donde tienen las piernas y los brazos extendidos, o en el caso donde la patinadora tiene los brazos pegados hacia su tronco? Ustedes dicen que la. Muy bien, vamos a probar. Lo vamos a ver en la parte teórica y en la experimentación cómo se comprueba esta hipótesis. Para definir la inercia de rotación, esto depende de la distribución de la masa. Por ejemplo, si yo tengo una masa puntual que está separada a una distancia L del eje de rotación, entonces simplemente la inercia de rotación es la masa por la distancia al cuadrado. Para el caso de que si yo pusiera a girar esta esfera sobre su eje, entonces sería la inercia de rotación 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Un cilindro girando es un medio de la masa por el radio al cuadrado. De manera general podemos decir que la inercia de rotación es una constante multiplicado por la masa del objeto multiplicado por su longitud con respecto al eje, al cuadrado. Y esto tiene unidades de kilogramo por metro cuadrado. En la tabla 1 ustedes podrán ver más detalles de otros objetos en rotación. En específico, nosotros vamos a analizar el movimiento de rotación de una patinadora. Y en vez de analizar una patinadora como es en realidad, vamos a hacerlo a primera aproximación. Vamos a suponer que la masa de la patinadora está en los dos extremos de sus brazos, y cada brazo tiene una longitud LA. Y entonces vamos a despreciar la masa de la barra que los une a estos dos masas puntuales. Entonces, para hacer la contribución de esta inercia de rotación para la patinadora A, pues simplemente es la inercia de rotación de esta masa más la inercia de rotación de este masa, que sería dos veces la masa por la longitud del brazo al cuadrado.
De manera que la variable dependiente pues es la inercia y la variable independiente va a ser la longitud del brazo. Aquí vamos a comparar teóricamente, si ya tenemos esta comparación, teóricamente si la longitud del brazo A es esta, es mayor que la longitud del brazo B cuando lo tiene corto, y entonces al elevarlo al cuadrado tenemos que, y suponemos que es la misma masa, entonces eh, la inercia de rotación en A es mayor que la inercia de rotación en B. Y esto confirma aún más que va a tener mayor resistencia el caso A con los brazos abiertos. El momento angular es una de las variables que vamos a analizar y lo comparamos con el momento lineal, que es simplemente masa por velocidad. De manera análoga, definimos que el momento angular es la inercia de rotación multiplicada por la aceleración angular, o de manera vectorial podríamos decir que es el radio cruz, producto cruz con el momento lineal. Y en este caso el producto cruz lo vamos a usar con la regla de la mano derecha. Ponemos los dedos en la posición del radio, los hacemos cruz o los doblamos con respecto a B y definimos que el momento angular va en la dirección para arriba. Otra variable que vamos a definir es la torca, que así como existe una segunda ley de Newton definida en un caso especial para la m constante, para la masa constante, definimos la torca como la inercia de rotación multiplicada por la aceleración angular. Muy parecido, resistencia al movimiento por aceleraciones. Y de manera vectorial, pues podemos definir que es el cambio del momento angular con respecto al tiempo, o que es lo mismo para radios constantes R cruz F. Si analizamos un caso donde el radio de giro y la fuerza son perpendiculares, entonces seno de θ es 1 y podemos simplemente tener la magnitud R por F. En este caso tenemos un ejemplo. Si queremos mantener la torca constante y aplicamos una fuerza muy cerca del eje de rotación, entonces tendremos que aplicar una fuerza mucho mayor que en el caso de que aplicáramos una fuerza, pero a una distancia mucho más larga, una distancia mucho más lejana al eje de rotación con respecto al eje de giro. Una ley fundamental es la conservación del momento. A partir de la primera ley de Newton, si sumamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y son cero, entonces decimos que el momento lineal es constante, o de otra manera que el momento inicial que tiene el objeto y el momento inicial al final que tiene el objeto van a ser iguales. De una manera análoga, podemos decir que en rotación, si la suma de todas las torcas es igual a cero, entonces el cambio del momento angular es igual a cero, y eso nos dice que el momento angular es constante. Y de la misma forma, la parte inicial del momento angular se va a igualar con el momento final. Eso es una ley fundamental de la naturaleza. Para nuestra parte práctica, vamos a relacionar las variables de la parte teórica. La fuerza que vamos a ejercer va a ser debido a un objeto que va a caer a través del pozo de potencial. Y este contrapeso va a estar unido por un hilo a la polea. Entonces se va a convertir energía potencial de caída con energía cinética de rotación y energía cinética de traslación. Entonces en este caso F va a ser aquí nuestra fuerza aplicada. El radio va a ser el radio de la polea que es la que nos va a transmitir esta fuerza, y aquí se va a ver el radio aplicado. Estas dos variables, tanto el radio como la fuerza, las vamos a tener fijas porque no es el tiempo suficiente en esta práctica para mostrar la variación del radio de la polea y el cambio de la masa.
Y por el otro lado vamos a calcular la aceleración angular a partir de una gráfica de la, de la velocidad angular con respecto al tiempo. Vamos a generar una gráfica omega contra t, donde para calcular la aceleración angular vamos a hacer el mejor ajuste a la curva y a partir de ahí la pendiente va a ser la aceleración angular. Y de esta manera, pues ya si conocemos tau, la torca y conocemos aceleración angular, podemos despejar fácilmente la inercia de rotación. Para el registro de los datos va a ser importante utilizar la tabla 3 que viene en el manual que les estoy repartiendo y vamos a reportar todas las cantidades en el Sistema Internacional de Unidades en el metro, kilogramo, segundo. Las primeras columnas de la 1 al 5 vamos a reportar todo lo referente a la torca y en las columnas del 6 a la 8 vamos a reportar todos los datos con respecto a la inercia de rotación. Una nota para aclarar es de que la medición no nada más es decir el número, sino también es un proceso donde se deben de controlar variables, así como ya les especifiqué que vamos a controlar el radio de la polea y la masa, pero también vamos a usar ciertos instrumentos, entonces la medición va a estar relacionado qué tan buenos son la precisión de los instrumentos. Vamos a poder determinar las magnitudes y las unidades del sistema, en el sistema internacional. La medida que vamos a hacer van a ser de dos tipos, ya sea directa o indirecta, y dependiente o independiente. Dependiente o independiente. Cabe aclarar que las mediciones que vamos a hacer es todo un proceso, no solamente es el determinar unas magnitudes o escribir un número, sino requiere el control de variables, como ya lo hemos hecho en la diapositiva anterior, pero también tener en cuenta que la precisión del instrumento que vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar una regla en milímetros o una regla en metros, en escala de metros. Entonces vamos a determinar también las magnitudes y todas esas magnitudes van a estar en el Sistema Internacional de Unidades. Las medidas van a ser dependientes de dos tipos, dependientes es un proceso y no solamente dar un número. Vamos a hacer unas mediciones, pero esta medición no solamente es reportar un número o una magnitud, sino que es todo un proceso. El control de variables se debe de llevar a cabo, así como lo hicimos en las diapositivas anteriores, una precisión del instrumento, dependiendo de qué tipo de regla o de instrumentos vamos a hacer. Y además también vamos a tener que considerar las unidades en las que vamos a Para reportar las mediciones no solamente es dar un número, una magnitud, sino requiere de todo un proceso donde controlamos las variables y hacemos con una buena precisión dependiendo del instrumento. Además, esta magnitud debe de estar en unidades del sistema internacional.
Vamos a tener que diferenciar entre medidas dependientes o independientes, como ya lo hicimos en el caso anterior, y nos debemos de dar cuenta si nuestras medidas son reproducibles. Para este experimento y debido a la falta de tiempo no vamos a tener no vamos a poder comprobar si son reproducibles, pero en nuestro caso van a ser estas medidas reproducibles. Necesitaríamos medir muchas veces la misma cantidad y ver si cambia con respecto al procedimiento. Las cifras significativas y el redondeo pues van a ser muy importantes porque no nada más es poner todo el número que aparece en la calculadora, sino necesitamos acotarlo de acuerdo a las cifras significativas y de ahí podemos estimar el error absoluto a partir de la mínima escala dividida entre 2. Una propagación del error para las variables que no son directas y calcular el porcentaje de error para las variables que, este, para las personas que no son muy afines al área de físico matemático, podemos decirle un porcentaje de error y eso es más fácil de interpretar. Entonces, para comenzar, encendemos la computadora, conectamos el sensor, abrimos Capstone y colocamos la masa del latón a los extremos. Medimos el largo del brazo y reportamos ese valor en la tabla 3 en la columna número 7. Para la polea transparente, que es donde se le va a aplicar la torca, medimos el diámetro de la polea en medir el diámetro de la polea en metros. Para aplicar la torca usamos la polea transparente, medimos su radio, su diámetro y a partir del diámetro calculamos su radio, que es dividirlo entre 2. Reportamos estos valores en la columna 1 y 2. Para garantizar que el radio y la fuerza sean perpendiculares, tenemos que usar esta polea negra y debemos de ajustar la polea negra de tal forma que esté alineada con la polea transparente, de tal forma que sea tangencial, que el radio donde está haciendo contacto el hilo sea perpendicular a 90 grados. Y el hilo a la misma altura de la polea y que además se tenga que el hilo esté a la misma altura de la polea. Para calcular la fuerza, entonces colocamos el gancho en la contraparte del hilo y la masa de 100 gramos. Consideramos una gravedad de 9.81 y con esto podemos calcular la fuerza a partir de la masa por la gravedad y la vamos a reportar en newtons. ¿Cuántas cifras significativas se deben reportar para F? Si ustedes meten estos valores en la calculadora les va a dar este valor. Debemos de truncarla porque solamente tenemos 3 cifras significativas. Entonces, la manera de redondear es, contamos 3 cifras significativas. Si la cifra que está al lado derecho es menor a 5, entonces se cierra completamente a 0, como en este caso. Y a partir de ahí ya podemos calcular la torca. Hacemos la multiplicación del radio por la fuerza y con este valor lo reportamos en la tabla 4 y 5. Hacemos clic en grabar, dejamos dejamos caer la masa, terminamos la grabación y generamos la gráfica del omega contra el tiempo. Calculamos a partir de esta gráfica la pendiente y esto lo vamos a hacer con la herramienta que tiene Capstone para calcular el mejor ajuste.
Y este valor de la aceleración angular la reportamos en la columna número 6. Para calcular ahora la inercia de rotación, va a ser la torca dividido entre la aceleración angular, y este valor lo vamos a ponerlo en la columna número 8. Vamos a repetir este mismo procedimiento para el caso de brazos semiabiertos y para el caso de brazos cerrados. O sea, con una distancia de 0.07 metros y 0.04 metros, o 7 centímetros y 4 centímetros. Una vez que hemos terminado, analizamos los datos y como primera parte vamos a ver si existe una diferencia entre la inercia de rotación para los diferentes largos de los brazos. ¿Cuál es mayor? En el caso de los brazos largos. ¿Y esto cómo se compara con la hipótesis? ¿Quién ofrece mayor resistencia al movimiento? Justo la A. Entonces la hipótesis con el resultado experimental están de acuerdo. Ahora vamos a ver vamos a seguir profundizando más en la inercia de rotación. Si le damos clic en la pestaña número 2 de Capstone, vamos a encontrar una gráfica donde tenemos la inercia de rotación junto con la longitud del brazo al cuadrado. Nosotros sabemos de manera teórica que la inercia de rotación está relacionada con la masa y con la longitud del brazo al cuadrado de esta manera. Entonces la pendiente de esta gráfica nos va a decir la masa. Y en este caso sabemos que teóricamente es 2 veces la masa. Calculemos de esta gráfica la pendiente y reportamos el valor en la página número 7. Ahora retiremos las masas puntuales y midámoslas en la báscula. El valor, repórtenlo en la página número 7 y a partir de estos dos valores, de la pendiente y de la calculada, de la medida, calculemos el porcentaje de error, que es simplemente la diferencia entre la masa medida menos la masa calculada dividido entre la masa calculada. Como conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto funciona la aproximación de masas puntuales? ¿Sí o no? Sí, porque tiene un error muy bajo. Perfecto. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? A explorar y controlar las variables de un sistema que rota, en este caso un caso muy parecido a una patinadora. Hemos medido, hemos analizado, interpretado y contrastado las variables que describen el movimiento. Hemos calculado la inercia de rotación del sistema y se ha cuantificado el error asociado a la medición. Se aprendió a cuantificar, se aprendió a calcular y se aprendió a medir. Estas son las referencias si tienen deseos de saber un poco más. Gracias por su atención. Ahora sigue la zona de preguntas y respuestas.